Supercrack Estrella presenta. Los magos en la antigüedad tenían contacto con viajeros del tiempo. Siempre nos dicen que los viajes en el tiempo son posibles teóricamente, pero que aún tienen que pasar siglos para poder tener la tecnología necesaria que permita realizar una máquina de tiempo. Pero los viajes en el tiempo hace mucho tiempo que ocurren, antes cuando no había toda la tecnología de la que disponemos en estos tiempos, todo era magia y alquimia. Ahora la magia continúa siendo los mismos solo que se aplica con la tecnología, pero hubo un tiempo que todo era magia, y la magia lo era todo. Y los magos eran personas ilustradas, que estudiaban en las mejores universidades del momento. ¿Nos quieres poner a esos magos como unos frikis muertos de hambre, que se ganaban la vida con mentiras y hechizos? Nada más lejos de la realidad, eran repitos genios, pero en este video lo que quería contar es que estos magos tuvieron contactos con viajeros del tiempo, que estos magos disponían de cosas que fueron inventadas en el siglo XX y XXI. La élite de entonces, los tatarabuelos de la élite de ahora ya conocían de estos magos, y los usaban. No tenemos datos suficientes todavía para explicarnos el sentido que Felipe II, en su desmesurada desconfianza, otorgaba a la ciencia transmutatoria y a los que la practicaban. Sin embargo, y a la vista de lo que en este video recogemos, nos atrevemos a sugerir que entendía de manera diferente la alquimia y los alquimistas, amante de las relaciones analógicas entre objetos y conceptos, hombre de una cultura excepcional, escribió al menos un libro, actualmente perdido, que nos enseñaba un poco de la manera de operar de su pensamiento. Se interesaba, y no casualmente, por las artes hasta tal punto de que las practicaba intensamente. Pintaba, interpretaba órgano, clave y vihuela, componía, diseñaba obras arquitectónicas. Su opúsculo, conocido por la mención de un lector contemporáneo, trataba de la relación entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. La alquimia, pensamos, debió de atraerle como ciencia analógica. Queremos recordar su desmedida afición a los cuadros del Bosco, porque sabemos que el Bosco estaba iniciado en la alquimia y que muchos de sus cuadros y en especial el Jardín de las Delicias son tratados de transmutación escritos con imágenes, y sabemos también que una gran cantidad de escritos de alquimia de la Biblioteca Real procede de las colecciones de Felipe II, pero no creemos que le interesara operativamente, porque no consta que la practicara en algún momento. El rey contrataba a alquimistas y les exigía resultados, aunque en ocasiones también aceptaba lecciones teóricas. Otro aspecto poco conocido de Felipe II, dentro de esta concepción basada en relaciones analógicas de semejanza, es su relación con magos. También continuaba una tradición familiar. Su propio padre los había protegido, tuvo por compañero asiduo a Enrique Cornelio Agripa. Felipe inició contactos en su juventud con estos magos. Comenzaron, que se sepa, en Inglaterra, donde conoció a John Dee y se hizo su carta astrológica. En este video de Supercrack Estrella nos centraremos en el mago John Dee, porque este mago nos llevará a una prueba oculta de los viajeros del tiempo. En un escrito de 1564, se dejó constancia de John Dee creyó haber encontrado un jeroglífico importante, un símbolo mágico, hasta ahora oculto, que contenía dentro de su forma el principio unificador de la realidad. Era, según se cree, un microchip que contenía los principios del universo, un microchip en el año 1564 escondido por este mago, entregado por un viajero del tiempo, quién sabe, quizás un viajero del tiempo del CERN. John Dee, el mago que invocaba a los espíritus, o quizás a los viajeros del tiempo. Fue uno de los ocultistas más brillantes del Renacimiento, consejero y astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra. El nombre de John Dee vuelve a estar de actualidad como una persona que abría portales por donde entraban estos viajeros. Gracias al estudio mediante rayos X del cuadro titulado John Dee, realizando un experimento a Isabel I, obra del pintor Henry Gillard Glidoni, se ha descubierto que el lienzo ocultaba detalles sobre la faceta mística del mago renacentista. Según informaba en marzo el diario británico The Guardian, las imágenes obtenidas mediante rayos X fueron encargadas en el marco de la reciente exposición Estudioso, Cortesano, Mago. La biblioteca perdida de John Dee, que tuvo lugar en el Royal College of Physicians de Londres, y han puesto de manifiesto que en un primer boceto de la pintura, el ocultista aparecía rodeado por un círculo de calaveras humanas, que han sido objeto de todo tipo de conjeturas desde su descubrimiento. Y es que Dee fue un maestro en el arte de la comunicación con los espíritus, o quizás no eran espíritus, sino más bien viajeros del tiempo, vistos como espíritus por su apariencia extraña.
Hoy que Dee vuelve a estar de actualidad, aunque solo sea a través de los trazos perdidos que el pincel de Glindoni dejó en un lienzo, recordamos su fascinante historia. John Dee nació el 13 de julio de 1527 en una casa de Mortlake, en Londres, en lo que actualmente es un suburbio de la capital inglesa, pero que entonces era una hermosa aldea de Surrey, descendiente de galeses. Su padre era un mercader que acabó convirtiéndose en un modesto oficial de la corte de Enrique VIII. A temprana edad ingresó en la Chelmsford Chantry School y más tarde ingresó en el St. John's College de la Universidad de Cambridge, con 15 años, donde al parecer solo dormía unas 4 horas diarias para dedicarse por completo al estudio y comenzó a sentir auténtica pasión por la astrología. Lo que comenté antes eran genios. Los más inteligentes de la época. Excelente estudiante, en 1546 fue nombrado primer alumno del Trinity College y en 1548 profesor adjunto de lengua griega. Sin embargo, las cosas no tardarían en complicársele. En medio de acusaciones de herejía, realizó distintos viajes por Europa y conoció de primera mano textos herméticos como De Oculta Filosofia, de Enrico Cornelio Agripa, un magnífico compendio de magia natural. En 3 años escribió 4 libros, 2 de ellos en latín y, a pesar de que cada vez circulaban más rumores de una posible práctica de la nigromancia, aquello no impidió que fuera invitado a regresar a Inglaterra, a la corte de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, quien le concedió varios rectorados, otorgándole una pensión a cambio de seguir realizando sus experimentos mágicos. Y es que entonces como ahora con el CERN ya buscaban las mismas cosas. De vez en cuando los viajeros del tiempo ayudaban llevando máquinas, cosas pequeñas que podían llevar en sus viajes, ayudas pequeñas para conseguir una cosa determinada, sin influir en los acontecimientos de la época. Personaje enigmático y un tanto oscuro, recordando que la oscuridad es en algún plano aliada íntima de la luz. La fama de Dee llegó a generar anécdotas, presumiblemente místicas, como el haber conjurado un hechizo contra la Armada Española. Es su tentativa de invadir la isla británica. Al parecer se trató de la publicación de sus profecías, que llegó a manos de los españoles y los predispuso, debilitando su moral, al grado sugestionar su eventual derrota. Quién sabe, quizás esa famosa tormenta que hundió tantos barcos españoles no fue algo tan casual, y algún tipo de tecnología del futuro pudo intervenir en todo aquello. La fatalidad, sin embargo, se abatió de nuevo sobre los españoles, y el litoral irlandés los recibió con unas durísimas tormentas que, junto con el estado deficiente de muchas naves tras las batallas, lleva a decenas de barcos a deshacerse contra la rocosa costa. Miles de hombres murieron ahogados y otros muchos perecieron después a manos inglesas. Los de Isabel I ocupaban la isla entonces y temían una rebelión, por lo que las órdenes terminantes eran, bajo pena de muerte, no socorrer en ningún caso a los españoles que, en la mayoría de los casos, eran masacrados al llegar a tierra firme. De ahí el lamento de Felipe II, al entonar después la legendaria frase: "Yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos". El segundo de los elementos se refiere a una peculiar herramienta que Dee utilizaba en diversas prácticas, entre ellas la síntesis del modelo enochiano. Se trata de un espejo mágico de obsidiana que fue llevado desde México hasta sus manos. Al parecer era un dispositivo que los brujos aztecas utilizaban en sus rituales y el cual, por sí solo, afloraba un extraño poder. Este tipo de objetos son populares en el arte de la adivinación. Se dice que Nostradamus tenía el suyo, y de acuerdo con algunas versiones, los ángeles que transmitían información a Dee y Kelly, se hacían presentes gracias a la superficie de este espejo de obsidiana. Ya en uno de mis vídeos conté cómo la mesa del rey Salomón pudo llegar a los mayas, lo que quiere decir que este espejo, que aún se conserva, era un mecanismo muy avanzado. Dentro de la cultura azteca la pieza se asociaba a Tezcatlipoca, el espejo humeante, deidad de la noche y la oscuridad, y quien formaba parte de los 4 dioses creadores, figuras de enorme relevancia en la cosmovisión de esta sociedad. El Specularium de Dee, su famoso espejo de obsidiana negra, pasó a planos de algunos coleccionistas, hasta que finalmente terminó en las arcas del Museo Británico, donde actualmente se exhibe. Este instrumento pasaría a la historia como uno de los grandes catalizadores de magia, herramientas que, si bien poseen un cuerpo palpablemente físico, tenían la cualidad de incidir en las estepas sutiles de dimensiones alternas.
También inventa un artilugio mecánico en forma de escarabajo de gran tamaño para una obra de teatro, capaz de levantar un hombre en el escenario. Con toda seguridad esto fue entregado por algún viajero del tiempo, algún tipo de máquina antigravedad, y le vuelven a acusar de brujería, siendo expulsado de Cambridge, por lo que decide viajar a Lovaina, Bélgica para salvaguardarse del ambiente supersticioso de Londres, de aquella época. Allí hace amistad con Gerardus Mercator, volviendo a Londres gracias a él con aparatos de navegación desconocidos para la Armada Británica, más aparatos del futuro, de viajeros del tiempo. El resto de sus viajes por el continente europeo los realiza para ampliar sus conocimientos, fuera de las universidades, que por esos años daban más importancia al Trivium que al Quadrivium, por el que Dee estaba más interesado. En 1581 en su casa de Mortlake, Londres, consiguió tener una experiencia sobrenatural. Se le presentó el arcángel Uriel, o sea un viajero del tiempo. Rodeado de luz, algo propio en los portales dimensionales abiertos por el CERN, quien le regala un espejo, según algunos de antracita y otros de obsidiana, que todavía se encuentra en el Museo Británico de Londres, de forma convexa y extraordinariamente pulimentado. El arcángel le asegura que a través de ese espejo, podrá ver lo que ocurre en otros mundos paralelos. Observar que el ángel o el viajero del tiempo le habla de mundos paralelos. ¿Imaginas a un ángel hablando de algo científico como son los mundos paralelos, en una época donde no tenían ni idea de que era realmente la luna, y a los epilépticos los quemaban por estar poseídos por demonios? Solo un viajero del tiempo usaría ese término mundo paralelo, y podrá recibir mensajes de seres espirituales, en particular de Uriel, considerado el arcángel de la luz, que era muy venerado en la Edad Media. A pesar de ser un arcángel, Uriel fue quitado del santoral cristiano por la extrema devoción que la gente sentía por él, a quien comparaban con el sol, y era él. El monasterio de El Escorial podría ser el lugar de entrada a los viajeros del tiempo, algo así a lo que podemos ver en la serie alemana Dark, una mina que conduce a una máquina de tiempo. Y es que, como digo siempre, las series de ficción siempre nos cuenta cosas reales. Muchos que miran esta serie Dark se hacen la misma pregunta: ¿qué pinta la mina debajo de la central y los viajes en el tiempo? Quizás la razón es que de alguna forma ellos, me refiero a la élite, meten estos mensajes. No para ser entendidos por nosotros los profanos mortales que vivimos en Matrix, sino para ser entendidos por esta élite de satánicos, que conocen que nuestra historia en realidad es una patraña, y donde un mundo podría ser mucho mejor que en este donde estamos. El monasterio de El Escorial, una puerta al infierno que Felipe II se encargó de sellar. Su ubicación pudo estar influida por la leyenda local sobre una mina cuyas galerías llegaban hasta las mismísimas puertas del infierno. Con toda seguridad, el monarca conocía el mito cuando levantó allí su particular templo de Salomón. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la familia Medici, seres inmortales con las llaves del inframundo. No fue nada extraño que cuando abrieron la tumba del último de los Medici estuviera vacía. Esta familia de millonarios parece que controlaba las puertas del infierno y poseían grandes secretos. El último de los Medici no está en su tumba. Los expertos no encuentran el cuerpo de Gian Gastone en el panteón familiar de Florencia. Los expertos que están llevando a cabo la exhumación de los cuerpos de la familia de los Médicis para estudiar sus vidas y los motivos, no siempre claros, de sus muertes no encuentran el cuerpo de Gian Gastone, el último representante varón de la poderosa estirpe que gobernó la ciudad italiana de Florencia durante 3 siglos. Así, en lugar de desvelar misterios, la investigación ha abierto un nuevo misterio acerca del paradero de los restos de Gastone. Los equipos de las universidades italianas de Florencia y Pisa y de las estadounidenses de Long Island y de Duluth, Minnesota, que financian el proyecto y se están encargando de exhumar a toda la familia Medici, enterrada en su panteón familiar de las Capillas Medíceas, junto a la iglesia de San Lorenzo en Florencia, han informado hoy de que tras la lápida donde se creía que se hallaban los restos de Gran Duque Gian Gastone solo está la pared. La colocación de los restos de los 49 miembros de la familia Medici fue realizada en el 1857 por voluntad del Gran Duque Pietro Leopoldo, y desde esa fecha se pensaba que tras de la lápida con el epitafio Gran Duque Gian Gastone Medici, muerto en julio de 1737, detrás de la cripta del altar mayor, se encontraba el último heredero varón de la saga. ¿Dónde está su cadáver? Lo más seguro es que no esté muerto, quizás viva en el interior de la tierra hueca, el lugar donde muchos de esta élite van después de su mentirosa muerte.
Pero en este video nos centraremos en esta misteriosa familia, contaremos el interés que parece tenían por el infierno, dando conferencias en su castillo sobre las medidas del infierno, y cómo esta familia los Medici crió al ser inmortal más famosa de la historia, el conde de Saint-Germain. El histórico conde de Saint-Germain. Evasivo, enigmático y eterno. El conde de Saint-Germain es, indudablemente, uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Considerado por muchos un ser inmortal, o continuamente reencarnado, su leyenda resiste el paso del tiempo y, a pesar de las distintas opiniones sobre su persona, se le recuerda por su mente grandiosa. Fue alquimista y miembro de la Orden Rosacruz, la sociedad secreta que creía que el mundo estaba construido sobre misteriosas realidades del pasado que permanecen ocultas al hombre medio. Su forma de vida, sin embargo, es la que estuvo rodeada de mayor misterio, y gran parte de su trasfondo histórico es como mínimo cuestionable. Nacido en 1710, existen dos versiones sobre su origen familiar. La primera, difundida cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, cuenta que era el tercer hijo del príncipe Ferenc Rákóczi II de Hungría con una mujer desconocida. En relación a esta teoría, debemos explicar que Saint-Germain fue criado y educado por la rica familia de banqueros italianos Medici, demostrando ya en su infancia poseer un asombroso intelecto, digno de cualquier adulto. La famosa, influyente y extremadamente poderosa familia Medici, de Italia, fue la encargada de criar y educar a Saint-Germain, por lo que no es extraño que el conde pasara a la familia el secreto de su inmortalidad, así que eso podría explicar por la tumba del último de los Médicis estaba vacía, sencillamente no está muerto. Había una palabra que producía mucho terror al conde Saint-Germain, esta palabra era la palabra demonios, así que suponemos que habría alguna razón de peso para que tuviera ese miedo a los demonios. Conde de Saint-Germain, se presentaba a sí mismo como alguien que había vivido en diferentes lugares durante las distintas etapas de su vida, trabando amistad y labrándose enemigos en todas partes de Europa. Era conocido por su intelecto, sus talentos y sus amistades con personajes de la realeza y se le consideraba un ejemplo a seguir en relación con la moda de la época, vistiendo siempre de forma impecable, con un anillo en cada dedo y luciendo una peluca constantemente pulverizada. Tal preparación denotaba una educación rica, y la versión de que era hijo de un príncipe resultó ser de buen agüero para sus aspiraciones políticas. Saint-Germain estaba considerado como un hombre encantador, apasionado de la pintura y la música y capaz de hablar con soltura las 10 lenguas más importantes de la Europa de entonces. Saint-Germain provocaba una gran curiosidad en torno a su persona de muy diferentes maneras. Una de las más llamativas radicaba en que nadie le vio jamás comer ni beber en público, pese a que siempre gozó de una salud perfecta. En una ocasión confesó al célebre italiano Giacomo Girolamo Casanova que solo comía un tipo secreto de alimento, lo que hizo pensar a muchos que se trataba de un elixir para alcanzar la eterna juventud, que lo había mantenido vivo durante más de 300 años, por lo que el resto de alimentos le resultaban innecesarios. También era curioso el hecho de que, aparentemente, no dispusiera de riqueza alguna evidente, aunque siempre trabó amistad, de manera indefinida, con aristócratas de muy alto rango y miembros de distintas familias reales. De hecho, su confidente más cercano era el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, de la provincia de Schleswig-Holstein, única persona a quien admitió como miembro de su familia y en cuya residencia decidió morir. Se piensa que algunos terremotos están relacionados con las aperturas del inframundo, y que el día que suelen abrir este inframundo es el 24 de agosto mediante rituales. Numerosos elementos apuntan a que el terremoto que ha sacudido la localidad italiana de Amatrice el 24 de agosto, y que hasta este momento ronda los 250 muertos, podría haber sido un ritual. En el momento en que escribimos estas líneas, el día 25, se están reportando aún réplicas. La tragedia principal ha sucedido en la noche del 23 al 24 de agosto, exactamente en la misma fecha que tuvo lugar la conocida matanza de San Bartolomé en 1572, exactamente 444 años antes. Cabe señalar que el primer y principal temblor ha tenido lugar a las 3:36 hora local. En un artículo reciente hemos mostrado que algo parecido sucedió en la profanación de la Basílica de Saint-Denis de París, que tuvo lugar días después de los atentados del 13 de noviembre de 2015, pero que conmemoraba otra profanación de exactamente 222 años antes. Durante la Revolución llamada Francesa, en 1793. Según el calendario de rituales satánicos, el 24 de agosto es la apertura de la puerta del inframundo, lo que se corresponde a la perfección con un terremoto. También es una fecha en el calendario ritual para la manía.
Entre el 24 y el 27 se celebra el Gran Sabbat correspondiente a San Bartolomé, que como vamos a ver se relaciona de una manera muy concreta con el tema del inframundo y de los terremotos. Recordemos que la manía se relaciona estrechamente con los cultos dionisíacos, y en particular con esta apertura del inframundo. Pero también con los terremotos, como muestra Eurípides en Las Bacantes, donde Dioniso enfurecido se manifiesta en forma de seísmo que derriba el palacio del rey Penteo, como recoge la cita inicial. La matanza de San Bartolomé tuvo lugar en París el mismo día 24 de agosto y se extendió durante los meses siguientes por toda Francia. Decenas de miles de hugonotes, protestantes calvinistas, fueron masacrados por los católicos. La mayoría de los historiadores considera que quien estaba detrás de esta matanza fue la madre del rey Carlos IX, Catalina de Médici, para evitar que los hugonotes alcanzasen el poder. Esto nos lleva a Italia, y en concreto a Florencia y a Roma, muy cerca de donde se ha producido el terremoto. Pues como se sabe, la familia Médici es de origen florentino. Fue una de las familias más poderosas de Italia desde el siglo XV, directamente vinculadas a la recuperación de la tradición hermética antigua, bajo la cobertura de los valores humanistas. Esto ya empieza a resultar familiar. De hecho, otra fecha significativa es 1444, en la que vuelve a aparecer la cifra 444, año en el que Cosme de Médici, el fundador de la dinastía, abrió la que se considera la primera biblioteca que podemos llamar pagana en la cristiandad, concretamente en el convento de San Marcos de Florencia. Se trata de un hito en la historia de la cultura europea tremendamente simbólico, pues significa, como decimos, una suerte de acto fundador. Supone una suerte de reconocimiento oficial, así como de alianza encubierta, del valor del saber pagano en el dominio de la Iglesia cristiana. Se trata por lo tanto de una forma de complicidad entre estos dos ámbitos, el civil y el religioso, pero también de una transferencia de poder, paralela a la que se estaba produciendo en el ámbito económico. Y por supuesto el conocimiento oculto seguía estando oculto, aunque ahora estas élites precapitalistas pasaban a compartirlo con las religiosas. La misma fecha de 1444, otra vez con el 444, vuelve a ser un hito en la historia de la cultura europea, en concreto en la de la arquitectura, porque fue en la que se encargó e inició el Palacio Medici Riccardi, que como la colección de San Marcos supone una suerte de primera vez, de arquetipo de la arquitectura civil renacentista. En este sentido esta fecha vuelve a ser muy simbólica. Por cierto, el arquitecto de ambas obras fue Michelozzo di Bartolomeo. De manera que los Medici encarnan una suerte de bisagra entre el poder religioso y el civil, con una alianza muy poderosa entre esta dinastía de banqueros y el Vaticano que podemos interpretar como una suerte de cambio de paradigma desde la sociedad medieval tradicional marcadamente religiosa y aristocrática a la sociedad moderna dominada por la burguesía y la actividad económica y financiera. Este mismo papel de bisagra o de transferencia lo desempeñaron los Medici un siglo después, precisamente en la figura de nuestra protagonista Catalina, mediante su boda con el rey de Francia Enrique II. Se trata de la fusión, de la hibridación, si podemos decirlo así, del poder precapitalista y el poder monárquico. Los Medici eran una de las dinastías de banqueros más poderosas de la época, pero no tenían un origen noble como los monarcas. En este sentido la figura de Catalina de Médici, que como decimos se considera la autora intelectual de la matanza de San Bartolomé, vuelve a ser un hito tremendamente simbólico de estas transferencias de poder-religión. Parecen entonces demasiadas casualidades que el terremoto de Amatrice suceda el día de San Bartolomé, justamente 444 días después de la matanza del mismo nombre en París, que su instigadora sea Catalina de Médici, y que esta dinastía sea originaria de Florencia, muy cerca del lugar en el que se ha producido la catástrofe. Pero también muy cerca de la Roma católica, donde incluso se han sentido los temblores, con la que los Medici mantenían una alianza muy estrecha, cuando no formaban parte de su élite o eran papas. Para más vinculaciones, San Bartolomé está enterrado en Roma. En otras palabras, esto apesta a rencillas y venganzas, aunque sean de orden simbólico para las élites, entre unos y otros linajes. Hablando de linajes, hay que decir que los Medici son una de las 13 dinastías Illuminati, según David Icke y Stewart Swerdlow. Seguramente sigan siendo hoy tan poderosos o más de lo que lo fueron en su momento, aunque se enmascaren detrás de otros apellidos y no salgan en la lista Forbes.
Esto refuerza nuestra hipótesis de que el terremoto forma parte de un ritual, que debemos considerarlo como una suerte de mensaje cifrado entre familias o entre logias, un aviso a navegantes, tremendamente intrincado para el profano pero que ellos saben entender muy bien porque se mueven en otras coordenadas espacio-temporales que las del común de los mortales. No afirmamos que los Medici sean los actores intelectuales de este ritual. Lo que decimos es que los Medici y todo lo que estos representan y han representado en los juegos de poder religión de los últimos siglos, parece ser uno de los elementos claves de la ecuación. Si queremos entender lo que está en juego en este ritual y por extensión en los pulsos de poder religión al máximo nivel, partimos de la base de que el verdadero poder en la sombra controla las estructuras del poder financiero, económico, político y religioso, y tienen capacidad para catalizar terremotos, bajo determinadas circunstancias cósmicas y geomagnéticas propicias, mediante tecnologías tales como la geoingeniería, los chemtrails, las antenas ARP o los aceleradores de partículas como el CERN. A partir de aquí podemos seguir profundizando en otros elementos que conforman este supuesto ritual y seguir poniendo de manifiesto diversas vinculaciones que seguirían apuntando a este carácter ritualístico. Como conclusión, todos los elementos y vinculaciones que hemos mostrado nos permiten afirmar que hay muchas posibilidades de que el terremoto de Amatrice haya sido un ritual. En concreto un ritual de apertura de la puerta del inframundo, tal como decíamos al principio, basándonos en el calendario ritual satánico. Todo parece indicar que se trata de un ritual de este tipo, y que hay que inscribirlo, si no totalmente, al menos parcialmente en el ámbito Illuminati. En este ritual la dinastía Medici y el Vaticano parecen estar implicados de una manera u otra. Pero también probablemente facciones protestantes directamente vinculadas a la matanza de San Bartolomé. El infierno es esférico como decía Dante o plano como insinúa Milton. El infierno es cónico. Según las descripciones de Dante, el infierno está compuesto por 9 círculos concéntricos, que se van achicando y enterrando más profundamente en dirección al centro de la tierra. La condena en cada uno de ellos dependerá de los pecados que se hayan cometido, con círculos dedicados a los glotones, los herejes, los estafadores. El punto céntrico de la superficie del cono es Jerusalén. El río Aqueronte recorre el infierno y lo separa del mundo exterior. Fuera de allí, pero aún dentro del paisaje, están las personas que nunca hicieron nada bueno ni malo en su vida. Se les castiga por su neutralidad y están destinados a correr por la eternidad, mientras son perseguidos por avispas y gusanos que se beben su sangre. Así que digamos un 80% de la humanidad podría estar en este grupo, personas que nunca hicieron nada bueno ni malo en su vida. Corriendo eternamente por la ladera de un río, mientras eres perseguido por avispas y gusanos que se beben tu sangre. Parándote y escondiéndote de estos vampiros gusanos, para volver a correr hasta un infinito de tierra infernal. ¿Pero existen en nuestro mundo los vampiros gusanos? Conocidos por los antiguos egipcios e identificados por Avicena en el siglo XI como causa de muerte, los anquilostomas son gusanos que parasitan el intestino delgado y se alimentan de sangre. Su voracidad da origen a una enfermedad silenciosa, pero muchas veces mortal. Aunque no se sabe con exactitud cuál es la distribución global de estos parásitos, un estudio en PLOS Medicine estima que el Ankylostoma duodenale, presente en la zona del Mediterráneo, y Necator americanus, su pariente más común, parasitan 740 millones de personas. El contagio tiene lugar en zonas contaminadas con excrementos humanos donde abundan las larvas, capaces de perforar la piel de quienes caminen descalzos. Estos ejemplares inmaduros migran por el cuerpo, causando daños en el sistema circulatorio y en los pulmones. Cuando crece lo suficiente, colonizan el intestino delgado. Así sería ese río por donde estaría este bosque, un río contaminado con excrementos humanos donde abundan las larvas, corriendo eternamente por este lugar para escapar de los gusanos vampiros chupasangre. El nombre del río es río Aqueronte. Aqueronte era uno de los 5 ríos del inframundo. Se cuenta que en sus aguas todo se hundía salvo la barca de Caronte, que accedía a pasar las almas de los difuntos a cambio del óbolo o de monedas de ceniza que se ponían a los muertos en los ojos para pagarle la travesía. Los griegos asentados en Italia identificaban el lago al que desembocaba el Aqueronte con el lago Averno. Platón identificaba al Aqueronte como el segundo mayor río del mundo, sobrepasado solo por el río Océano. Afirmaba que el Aqueronte corría en dirección opuesta desde el océano por debajo de la tierra bajo lugares desérticos. En el Aqueronte del inframundo desembocaban los ríos Flegetonte y Cocito, considerado este como una derivación del mismo río Estigia. El infierno es diverso.
La imagen moderna del infierno en los dibujos animados, con llamas y orcas para todo el mundo, es trágicamente sosa en comparación con las representaciones medievales. Esta versión moderna es probablemente el legado del poeta inglés John Milton, que en El Paraíso Perdido describe el infierno como un gran horno, cuyas llamas no ofrecen ninguna luz, sino más bien una oscuridad visible. Lo sitúa en el tiempo de Adán y Eva, cuando sus habitantes eran todos demonios. En el infierno medieval explorado por Dante y pintado por Hieronymus Bosch, los castigos son tan variados como el propio pecado, cada uno se adapta al pecado del castigado. En Dante, los sembradores de discordia son cortados en pedazos, los que se quitan la vida están condenados a vivir como árboles, los aduladores nadan en una corriente de excrementos y a los traidores se les come la cabeza el hombre al que traicionaron durante toda la eternidad. En Bosch, un hombre tiene un arpa que cuelga de su carne, mientras que otro se ve obligado a casarse con un cerdo con toca de monja y otras personas son excretadas por los monstruos. Este infierno no es una pena fija, sino el fruto de las malas decisiones tomadas durante nuestras vidas. El infierno es subterráneo, tal vez. En la Edad Media, la gente pensaba que el infierno era subterráneo y había leyendas de viajeros que aseguraban haber visto humo a través de agujeros del suelo. Dante estaba de acuerdo y, como suponía que la tierra era redonda, ubicaba a Satanás en el fondo del infierno, con su cintura en el centro de gravedad de la tierra. El infierno de Milton, sin embargo, está lejos de la tierra. El paraíso perdido está situado en los tiempos de Adán y Eva, cuando la tierra todavía era perfecta, o sea plana y infinita, por lo que sería incongruente que el infierno estuviera en el centro de la misma. Dante se las arregla para hacer todo el recorrido por el infierno, el purgatorio y el cielo en menos de una semana. Mientras que el Satanás de Milton necesita 9 días solo para caer del cielo al infierno. Ya vemos que Dante pensaba en una tierra redonda, y que Satanás era un gigante y que su cintura llegaría a lo que nosotros llamamos núcleo de la tierra. En este infierno necesariamente la tierra tiene que ser redonda, porque si no fuera así, si la tierra fuera plana, el cuerpo de Satanás quedaría expuesto al exterior de la tierra y visible a los humanos. Así que podemos hablar de dos tipos de infiernos: el de la tierra redonda de Dante, y el de la tierra plana de Milton, que se remonta a los tiempos de Adán y Eva cuando solo había demonios, o sea ángeles caídos. El infierno es congelado. La verdad es que el infierno puede ser bastante sofocante, especialmente el que describe Milton, con cerros, cuevas, playas y pantanos de fuego. Dante tiene un río de sangre hirviendo para las personas culpables de derramamiento de sangre, tumbas de fuego para los herejes y un desierto donde llueven copos de fuego sobre los blasfemos, usureros y griega. Lo dejamos ahí que si no me censuran el video. Pero esto lo decía Milton, que quede claro. Pero muchos de los círculos de Dante no son de fuego. En el segundo círculo, los lujuriosos son arrastrados por los fuertes vientos, mientras que en el tercero, los glotones están expuestos a agua, nieve y lodos. En noveno círculo, el más profundo del infierno, Satanás está cubierto de hielo hasta la cintura. Para el diablo, el infierno siempre es un día frío. Podría ser una referencia a la Antártida. En noveno círculo, el más profundo del infierno, donde está Satanás, nos habla de un mundo congelado. Dice un lugar el más profundo del infierno, si hacemos caso a lo que decían los cátaros, el infierno era la tierra. Así que ese lugar profundo podría estar bajo tierra en la Antártida. Incluso para Milton, más allá de las llanuras del fuego del infierno, hay regiones de hielo, granizo, nieve y viento, a donde llevan a los condenados a excursiones obligadas. El cambio no ofrece ningún respiro, pues el frío tiene el efecto del fuego. La variación, de hecho, solo empeora las cosas. Aquí coinciden tanto Dante como Milton. Un lugar de hielo, excursiones obligadas, suena a esas bases llamadas científicas que hay en la Antártida. El infierno son los otros, y son reales. El infierno está lleno de pontífices. El de Milton no tiene a nadie aún, pero seguramente tendrá una gran cantidad de papas cuando llegue el momento. Incluso para los católicos fervientes, el Vaticano ofrece una gran cantidad de maldiciones. Dante encuentra a muchos papas en el infierno, como Anastasio II por hereje y Nicolás III por haber comprado la oficina episcopal. El católico erudito Erasmo escribió un diálogo llamado Julio excluido del cielo, en el que el Papa Julio II se queda fuera de las puertas del cielo por sus muchos pecados.
Vamos que esto de las teorías de la conspiración ya existían contra los papas no es nada nuevo, como podemos ver ya pensaban cosas malas de algunos de ellos. Miguel Ángel, en su fresco El juicio final en la Capilla Sixtina, muestra a gente real siendo arada al infierno, incluyendo a Biagio de Cesena, el maestro de ceremonias litúrgicas que se opuso a la representación de la desnudez realizada por el artista y es mostrado con una serpiente que se come sus genitales. El infierno de Dante incluye a muchas personas que conocía personalmente y no solo a sus enemigos. Su amigo y maestro Brunetto Latini sufre el castigo de la violencia porque su vida sexual violentó el orden natural. En lo más profundo del infierno, 3 personas reales están siendo comidas eternamente por un Satanás de 3 cabezas. Los traidores Casio, Bruto y Judas, el peor de todos. En el infierno hay criaturas irreales. El infierno está lleno de criaturas de la mitología pagana. Dante ve centauros y arpías, el minotauro, y Cerbero, el perro de 3 cabezas. Miguel Ángel incluye a Caronte y Minos, el barquero y el juez del inframundo griego. Milton también incluye a Medusa e Hidras. El infierno es el pandemonium. Aunque pandemonium, todos los demonios, ha llegado a significar caos ruidoso, se trata de una palabra inventada por Milton para la ciudad capital del infierno, en donde Satanás y sus seguidores se reúnen en un parlamento infernal. Milton también acuñó la frase "se desató el infierno", que no se refería originalmente al caos ruidoso, sino a los demonios que huían de esta tierra hueca. Algo que hoy en día también ocurre en Nuevo México, y los demonios que escapan de la base dulce. Ya podemos ver en el infierno existen ciudades y tienen hasta una capital del infierno que podría estar bajo el suelo de Turín, o de Nuevo México hasta su parlamento infernal poseen, lo que suena mucho a la tierra hueca. El infierno está cerrado. La puerta de Dante tiene la famosa inscripción: "Abandona la esperanza si entras aquí". Esta es solo la última frase de una inscripción de 9 líneas, que incluye la afirmación de que el reino fue creado por la suma sabiduría y el primer amor. En el paraíso perdido hay 9 puertas, 3 de bronce, 3 de hierro y 3 de la roca diamantina, y están protegidas por el pecado, la muerte y los perros del infierno. En nuestro mundo material hay 8 de estas puertas existen y están en: Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano, Archibasílica de San Juan de Letrán, Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica de Santa María la Mayor, Catedral de Santiago de Compostela, Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Basílica de Ars, Notre Dame de Quebec. El infierno no está tan interesado en el sexo. Si bien el cristianismo tiene la mala fama de obsesionarse con la vida sexual de la gente, el sexo no cuenta con un lugar muy destacado en el comportamiento castigado en el infierno. Es cierto que a Brunetto Latini se le trata con dureza en el 7º círculo por su sexo no natural, pero los pecados de lujuria se tratan en el 2º círculo. El primero es el limbo, un lugar bonito para los bebés no bautizados y los no cristianos libres de pecado, lo que indica que es el menor de los pecados. El infierno no es tan bíblico. Muy pocas de estas ideas son de la Biblia. La Biblia se refiere al infierno y su fuego, pero muchos de los detalles son de Dante y han sido extraídos de los mitos griegos y romanos. La gran mayoría han sido creados por la imaginación occidental medieval. Los artistas cristianos de Oriente nunca compartieron el interés, e incluso en Occidente tuvieron un desarrollo tardío. La doctrina del tormento perpetuo fue propuesta por el Concilio de Letrán de 1215, justo un siglo antes del texto de Dante. ¿Cuáles son las dimensiones del infierno? Esta obra representa el infierno de Dante tal y como lo imaginó Botticelli y representó por encargo de la familia Medici, los mandamases en la ciudad de Florencia. Inferno es el primero de los 3 cánticos de la obra La Divina Comedia, del poeta florentino Dante Alighieri. Esta obra, fechada entre 1304 y 1307 o 1308, era considerada en la época fruto de una inspiración divina. Hasta el punto que se proponían estudios sobre su localización, estructura y dimensiones del infierno basadas en la misma. Este es el tema que se le propuso a un tal Galileo Galilei, allá por el año 1588, para que diera una charla en la Academia de Florencia. Ni que decir tiene que muchos expertos habían analizado con anterioridad la obra de Dante y habían tratado de desentrañar todos sus misterios. Pero en esta ocasión se trataba de buscar algo distinto, un punto de vista de un filósofo natural. En esa época Galileo no era precisamente una persona holgada económicamente. Durante la última mitad del año 1588 había tocado fondo y se estaba planteando viajar al extranjero a buscar trabajo. Se dedicaba en esos momentos a dar clases particulares, pero le pagaban muy poco, por lo que estaba forzado a vivir en casa de sus padres.
pero había entablado ya relaciones con algunos personajes importantes, como el marqués Guidobaldo del Monte, un matemático muy capaz al que le entretenían los experimentos, y que compartía una visión del mundo semejante a la de Galileo. Entablaron una gran amistad, y se convirtió en su protector. En el momento en el que entablaron relación, Galileo contaba con unos 23 años. Y posiblemente fue por mediación de Guidobaldo, por lo que surgió el nombre de Galileo como ponente. Así que ahí estaba Galileo, en el palacio de los Medici ante los ciudadanos más importantes de Toscana. Subió al podio, rebosante de su habitual confianza, e inició su charla. Y no defraudó a nadie, como es evidente. Galileo comenzó su charla. Permítanme especular sobre el tamaño de Lucifer. Hay una relación entre el tamaño de Dante, y el tamaño del gigante, Nimrod, en lo más profundo del infierno. Y, por su parte, entre Nimrod y el brazo de Lucifer. Por lo tanto, si sabemos el tamaño de Dante y el tamaño de Nimrod, se puede deducir el tamaño de Lucifer, y encontró pistas en la obra de Dante que indicaban que Lucifer era 43 veces más grande que la estatua de un gigante de la plaza de San Pedro, y que ésta era 43 veces más alta que Dante. Y que por tanto, Lucifer debía medir unos 183 metros de altura. Suficiente para satisfacer a todo el mundo. Para calcular las dimensiones del infierno, Galileo supuso que los 7 niveles del infierno están situados bajo la superficie de la Tierra, cubiertos por una tapa que formaba parte de la superficie. Usando argucias matemáticas demostró que el infierno debía tener la forma de un cono, con la punta en el centro de la Tierra y la circunferencia de la base pasando por Jerusalén. Pero se percató de un problema: la resistencia del techo en forma de cúpula del infierno. Sus cálculos indicaban que el arco que describía era de unos 5.000 kilómetros, pero su espesor de tan solo 600 kilómetros, por lo que debía hundirse por su propio peso. Así que supuso que el techo soportaría su propio peso a imagen de la cúpula de Brunelleschi de la Catedral de Florencia, y su prestigio subió como la espuma. Y en menos de 9 meses el Gran Duque de Florencia le ofreció el puesto de profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa. Aunque, una vez ya establecido, se dio cuenta de que sus matemáticas eran erróneas. Porque una estructura que es resistente a pequeña escala se hunde cuando sus dimensiones aumentan. Y a esto se le conoce como teoría de la escala, uno de los puntos que trató en su gran obra Dos nuevas ciencias. La misma teoría que mantiene que un gigante no puede existir. En los tiempos modernos, los cristianos se han vuelto cada vez más escépticos con respecto al infierno. Hay 622 versos en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, que mencionan el cielo y 15 que mencionan el infierno. Para terminar el video se habló mucho de la familia Medici. Esa familia adoptó a un niño llamado más tarde Conde Saint-Germain. Por si no te suena este nombre, solo decirte que este conde era un ser inmortal que nació en los Cárpatos. Y algo que no sabe casi nadie de el conde es que fue adoptado por la familia más rica de la época, los Medici, por lo que todo esto del interés de la familia Medici, por las medidas del infierno y la conferencia de Galileo, en el palacio de los Medici ante los ciudadanos más importantes de Toscana. Tienen una siniestra y misteriosa interés. Ellos criaron a un ser inmortal, el llamado conde de Saint-Germain, y tenían un extraño interés por el infierno. Todo muy extraño. ¿Qué nos hace preguntarnos quién era realmente el conde Saint-Germain? ¿Un vampiro o un demonio? Para muchos es un ángel, pero esto algún día lo sabremos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.